Hola amigos y amigas del canal, ¿cómo están? Hay un hecho histórico, una historia que nos han pedido mucho y es cuando se hizo la famosa Guerra de los Pasteles. Es un pasaje de nuestra historia que casi nadie menciona, aunque todos tenemos una idea o conocemos esta historia. Bueno, pues nos han pedido mucho que se las traigamos, así que ¡comenzamos! La Guerra de los Pasteles fue un conflicto bélico entre México y Francia, desencadenado en 1832 en un restaurante francés de Tacubaya. Los culpables de la Guerra de los Pasteles fueron oficiales de Santa Anna, quienes organizaron una fiesta que casi destruye el restaurante y, además, devoraron todos sus pasteles. Cuando los franceses les exigieron el pago por los daños, los mexicanos se negaron a hacerlo y entonces comenzó la Guerra de los Pasteles. Una tarde de 1832, oficiales de Antonio López de Santana decidieron armar una fiesta privada en un restaurante de Tacubaya, propiedad de un empresario francés de apellido Remontel. Gozaron, destrozaron y destruyeron cosas. Sobre todo comieron buena parte de los pasteles producidos por la casa. El dueño del establecimiento pidió al gobierno mexicano pues una indemnización de 60,000 pesos por los estropicios hechos por sus hombres, pero este se negó. El restaurantero y pastelero recurrió al barón de Faudis, entonces embajador de Francia en México, para pedirle que interviniera en la petición de la reparación de daños. Sin embargo, la respuesta también para él fue negativa. El gobierno no contaba con que la guerra de los pasteles se tornaría cada vez más y más franceses en México empezaron a hacer públicos los saqueos y daños a sus negocios durante la revolución, la guerra, por lo que las solicitudes de indemnización aumentaron. El barón de Faudis recibió quejas de comerciantes franceses, en especial la del señor Remontel, quien exigía indemnización después de que oficiales del presidente Santana dañaran su restaurante y comieran pasteles sin pagar. Por ello, decidió llevar estas quejas a París, donde fueron recibidas con alarma. Es debido a estas quejas que se le conoce popularmente a este conflicto como la Guerra de los Pasteles. El entonces presidente Anastasio Bustamante negó toda negociación con el embajador francés, quien exigía el pago de 600,000 pesos como indemnización por el daño a los negocios, principalmente a un pastelero francés, además de privilegios para comerciantes franceses. Con la presión de sus compatriotas encima, el barón de Faudis se fue del país para buscar ayuda del gobierno francés. Los franceses estaban dispuestos a intimidar con plomo las intenciones del gobierno mexicano de no pagar por los daños a los bienes de sus connacionales, por lo cual el presidente Anastasio Bustamante se negó a negociar con Francia mientras sus embarcaciones estuvieran en costas veracruzanas amenazando la soberanía nacional. Esto resultó en 7 meses de bloqueo a los puertos mexicanos, además de someter a la soberanía nacional a la amenaza constante de los cañones franceses. En vista de los acontecimientos, con las rutas comerciales bloqueadas y con amenazas de un ataque, si el gobierno mexicano no accedía a las exigencias francesas, el presidente Anastasio Bustamante puso al mando de las tropas al general Antonio López de Santana, con la orden explícita de expulsar del país al ejército invasor. Las tropas francesas desembarcaron en Veracruz el 4 de diciembre de 1838 y decidieron tomar el puerto. A pesar del impecable historial militar del general Santana, esto no pudo hacer nada para evitar la derrota en la batalla que tuvo lugar
en un futuro muy próximo. Después de varios y varios meses, fue bombardeada la fortaleza de San Juan de Ulúa, que era defendida por el ejército mexicano, comandado por los generales Antonio López de Santana y Mariano Arista. Fue bombardeada desde el 27 de noviembre de 1838 y hasta el 4 de diciembre, cuando desembarcaron las fuerzas francesas para tomar el puerto de Veracruz. Durante la batalla, el comandante Antonio López de Santana perdió una pierna. Y esta historia, este pequeño hecho de su pierna, se la vamos a contar en otro video, pues es otra historia en nuestro México a través de su historia. La gente de Antonio López de Santana repelió las agresiones de lo que ahora se considera la primera intervención de Francia en México. El fin de la Guerra de los Pasteles llegó el 9 de marzo de 1839 debido a la caída de la ciudad de Veracruz, así como las gestiones de la embajada inglesa. Se firmó un acuerdo entre los gobiernos de México y Francia, en donde el primero se comprometía a pagar los 600,000 pesos exigidos por Francia. Sin embargo, el bloqueo que sufrían los puertos de México no fue levantado hasta el 7 de abril de 1839. Bueno, amigos, este hecho en particular fue lo que se conoce como la Guerra de los Pasteles, y esperamos que les haya gustado. Por el momento es todo, y como siempre les pedimos que si no te has suscrito, te suscribas. Eso nos ayuda demasiado. Que le des like si te gustó el video, que compartas, que nos recomiendes, pero sobre todo y como siempre les pedimos, no te olvides de nosotros. Yo soy Angie G y los espero en la próxima. Les recordamos nuestras cápsulas de la mano histórica de terror, de leyendas, de cosas que no sabías de historia, en fin. Ya saben que tenemos diferentes temas de nuestro México, de nuestra historia. Los esperamos en la siguiente. Cuídense mucho. ¡Chao! Hola, suscríbete. Chao. Nos vemos en la próxima. Adiós.